Muchas gracias a todos. Bueno, suscríbanse a la página, que necesitamos sumar suscriptores. Tenemos que llegar antes de la fiesta a los 1000 seguidores, 1000 suscriptores, y ahí vamos a hacer un sorteito para todos aquellos que han confiado en nosotros y son fieles y nos siguen a través de YouTube. Bueno, nos vamos al panorama internacional, Nati. Vamos. Está Jorge Bocio esperándonos con su tablero del mundo. Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes Bueno, los que se una enojan vez- cuando le spoilean la serie o no? Yo tengo un problema que si lo cuento en 30 segundos ustedes me van a odiar el resto de su vida. No, no sé así. No me diga que me va a Será spoilear. Les cuento. De los 12 a los 20 años, Sí. mi padre, que tenía una biblioteca de 5.000 volúmenes, todas las semanas me hacía leer un libro, todas las semanas. ¿Sabes lo que yo hice en ese lapso? Después obviamente lo cambié porque maduré. Antes de empezar a leer el libro, leía las últimas 10 páginas. No. ¡Tira piedra! Antes- ¡Nunca tira piedra! Empezaba... Para saber el final. Pero no te dice nada eso. Yo no sabía el entendés. final, Sí. pero tenía un sentido yo. Entonces, durante el curso del libro, yo iba acomodando las piezas para ver cómo iban a llegar hacia ese final que yo ya conocía. No, una cosa medio loco, sí, Turbia. sí. Bueno, Raro. así quedé, ¿no? Así quedé. Y Bueno. le buscó la vuelta. Bueno, Bueno, vamos a lo cuéntenos nuestro, las chicos, noticias dale. desde el principio, por favor. Vamos. Bueno, cierra la información. No. Ahí en el título ponía la importancia de Iznik. ¿Qué es Iznik? Sí. Es una población que está a 2 horas de Estambul, la capital turca. Uno la puede recorrer caminando en media hora, tiene apenas 45.000 habitantes, calles históricas, angostitas, un lago a un costado, una cosa muy hermosa. Pero ¿por qué tiene importancia Iznik? No por su nombre actual, sino por cómo se llamaba antes. Se llamaba Nicea, y se está cumpliendo ahora 1700 años del famoso Concilio de Nicea, que fue un cambio enorme en la humanidad, en la religión y en muchas cosas. Y precisamente la próxima semana el Papa León XIV va a estar ahí en su primer viaje internacional, precisamente para conmemorar, para celebrar esos 1700 años del Concilio de Nicea, que recordemos que fue donde se ordenó el tema de los libros, de la Biblia, de un montón de cosas, y además de los protocolos religiosos del cristianismo. Así que bueno, para tener en cuenta a esta población de Iznik, antes conocida como Nicea. Bien. Vamos a otro tema que tiene que ver con nuestro país, porque en los próximos tiempos el que va a dejar de su cargo de secretario general de las Naciones Unidas es Antonio Guterres, el portugués que ha tenido, digamos, casi como una polémica gestión al frente de las Naciones Unidas. Hay, según dicen, hay una política oficial no escrita, pero sí reconocida, que podría ser una mujer la que sea la próxima secretaria general de las Naciones Unidas, y sugieren esas mismas versiones que debería ser latinoamericana. Está, por ejemplo, Michelle Bachelet, la Sí. expresidenta de Chile, está entre las candidatas, Sí. pero hay una argentina, es una argentina de apellido Gamba, Virginia Gamba, que tiene una gran experiencia en resolver conflictos de guerra en donde están involucrados los chicos. Ha desarrollado esa tarea durante casi 50 años y actualmente es una referente de Antonio Guterres, precisamente cuando hay un conflicto. Ha estado con Nelson Mandela, ha participado en Siria también, en varios conflictos ha estado y ha tenido un papel muy importante. Pero el otro que tiene también tanta importancia, aunque yo habría un comentario en donde le quitaría quizá la posibilidad, es un viejo conocido nuestro, conocido de nuestra columna, como lo hemos mencionado últimamente, Sí. que es Rafael Grossi. Rafael Grossi es el titular de la Organización Internacional de la Energía Atómica y ha sido noticia en nuestra columna porque ha recibido severas amenazas Sí. por parte de Irán, cuando él mismo le reclamó a Irán que debía regularizar su participación en el tema de energía atómica, que lo tiene muy oculta, y realmente es muy problemática la posibilidades que tendría el mundo con Irán manejando la energía atómica o la bomba nuclear. Así que estos son los dos candidatos que va a tener la Argentina. El tema que quería mencionar de Rafael Grossi es que tiene el aval del presidente Milei.
Y ahí hay un pequeño problemita. ¿Pero por qué? Porque hay 5 países con poder de veto dentro de las Naciones Unidas. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. No tendríamos ni problema con Estados Unidos ni con Gran Bretaña, casi seguro tampoco con Francia, y quizás tampoco con China, pero sí con Rusia, que seguramente Rusia podría, en el caso que fuera Rafael Grossi, que además tiene que renunciar a su cargo para poder ser candidato, Claro. esa es otra cláusula que hay, para que Rafael Grossi pueda ser finalmente electo, podría, en muy buen potencial, contar con el veto de Rusia. Vamos a otros temas que tienen también que ver con la actualidad. Sí. Perú. Martín Vizcarra, expresidente peruano, acaba de ser condenado a 14 años de prisión por corrupción y fue llevado ¿a dónde? A la cárcel del Barbadillo. ¿Qué particularidad tiene en este momento esa cárcel? Que ahora con él suman a 4 expresidentes. Hay más expresidentes presos que vivos. Está Toledo, está Ollantumala, está Pedro Castillo y ahora se suma Martín Vizcarra en esta cárcel llamada la cárcel de los expresidentes. Pequeña mención para Argentina. Nosotros tenemos una isla en el río de la Plata, la isla Martín García, donde también en un tiempo era residencia de expresidentes llevados presos. Pero además tienen particularidades muy hermosas. Una de ellas, digo, para los que les gusta la fin de año, ahí se hace el mejor pan dulce de la Argentina, que es famoso de hace décadas. Todo el mundo viaja a fin de año a la isla Martín García para eso. Y nos vamos con el último tema, que tiene mucha actualidad. Teníamos que mencionarlo porque todos los medios lo están mencionando, que es los incendios en edificios de Hong Kong. Han provocado la muerte de más de 55 personas y además la desaparición de otros 300 que están buscándolo. Aparentemente los andamios allá se hacen de bambú y esto ha sido el motivo por el cual, pese a la intervención de 800 bomberos, estos edificios han colapsado en incendios y han provocado, insisto, la muerte de 55 personas y la desaparición de 300 más. Un último comentario: este fin de semana hay elecciones en Honduras, elecciones polémicas porque ya hay cruces de posibles fraudes que se están acusando uno a otro. Lo sabremos después el lunes, por supuesto. Bien. Muchas gracias, Jorge. Por favor, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Las 8 de la mañana con 19 minutos en todo el país. Bueno, tenemos que ir a algunas noticias nacionales, Nati. Sí, porque nos vamos a meter un poco en la causa Cuadernos. Se va a ir reanudando la lectura de la acusación en una nueva jornada del juicio. Allí el Top 7 va a continuar este jueves con el proceso que va a durar hasta el 2 de diciembre, porque continúa este jueves, como te decía, la lectura de la elevación a juicio de la causa Cuadernos en esta nueva jornada. Fíjate que en la audiencia del martes se leyó el pasaje de las declaraciones de los empresarios arrepentidos que indicaron a Cristina Fernández como líder del esquema de recaudación de las coimas. Los imputados que hoy actúan como colaboradores de la justicia también apuntaron contra Julio Devido, al sostener que fue el principal referente de los organizadores en términos orgánicos e inorgánicos, al haber sentado la base de esta estructura delictiva, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Él fue el que organizó el cerebro detrás de esta organización. Sí, es que yo creo que todo esto venía desde la intendencia de Néstor Kirchner en Río Gallegos, después pasó a la provincia de Santa Cruz con el mismo esquema y ya traían este sistema desde allá, desde Santa Cruz a la Nación, y lo instalaron. Claro. Y se murió Néstor Kirchner y Cristina siguió con el sistema. Sí, hay que ver cuándo empezaron a enriquecerse, ¿no? Cuándo empezaron, que te acordás que decían, no, si tenemos un par de lotecitos, par de unas Nati, cuestiones. Le compraron bóvedas al banco hipotecario para guardar la guita en Santa Cruz, en la casa que tenían ahí en Río Gallegos, que después esa misma casa se la venden a Lázaro Báez. O sea, ellos mismos. Sí. Para mantener. Pero imagínate comprarle bóvedas a un banco para poder guardar guita. No, es increíble es impresionante. Y además, en la causa de vialidad, por ejemplo, ella decía, no, yo no tenía idea, esto era una estructura para abajo. Desconocía. Acá le llevaba los bolsos a su casa. Bueno, fíjate cómo es.
Fíjate cómo es, porque en la renovación de este martes, el secretario del tribunal continuó con esta lectura, donde el supuesto financista Ernesto Clarence, que había quedado pendiente, allí, por ejemplo, en esa lectura, Clarence señaló: me fui de la familia Gotti porque eran rehenes de los Kirchner. Las empresas del sur se repartían las obras entre ellos. Les daban retornos desmesurados. Entonces, al entonces gobernador Kirchner, en su momento, sus dueños me decían que tenía que separar dinero para dárselo a Lázaro Báez. Y supone Clarence, se lo daba a Néstor Kirchner. Esto se repitió durante toda su presidencia. Después de su muerte, como bien decías, Cristina quiso salvar a este personaje, a Gotti, que se quería sacar a López del medio, y el dinero de la firma salía de Aeroparque, del sector militar, y el destino era el Calafate. Claro, iba en el Tango 01, llevaban los bolsos, o sea, no tenían, pero... Ningún problema. Ningún tipo de problema, o sea, utilizando un bien del Estado como es el Tango 01 para transportar la guita de las coimas. La investigación asegura que el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o también a todos los secretarios que tenían allí en Uruguay 1306 y Juncal al 1411 de Cava. Sobre la responsabilidad de la expresidente, la Fiscalía insistió que